Un cordial saludo. Esta es una explicación para la guía de laboratorio número 10. Esta debía de hacerse en la semana 12 antes de entrar a vacaciones. Pero por el tiempo que tuvimos para la última evaluación, consideré más apto realizar las últimas 3 guías, después de las vacaciones, comenzando con la guía número 10. Que trata sobre la implementación de procedimientos almacenados y desencadenadores, específicamente los triggers. Los disparadores de procedimiento, desencadenadores o triggers vienen siendo como un procedimiento almacenado, pero estos se van a ejecutar cuando ocurra algún evento en una tabla, ya sea una inserción o un insert, un borrado o un delete, o una actualización o update. Aquí podemos ver la sintaxis para crear un trigger. Comenzaríamos con la cláusula create trigger seguido del nombre que nosotros le demos. Luego tendríamos la cláusula o la sentencia on tabla. Aquí en tabla iría el nombre de aquella tabla a la que vayamos a asignarle ese trigger, porque a diferencia de los procedimientos almacenados que se pueden ejecutar en cualquier parte de la base de datos, los triggers se asignan a una tabla en concreto, por lo que si ocurre uno de los 3 eventos que vemos aquí, debe ocurrir dentro de la tabla que nosotros especifiquemos para que se ejecute el trigger. Bien, entonces vamos a decirle con la sentencia for, es decir, para qué evento es que vamos a ejecutar el trigger, si va a ser para el delete o para el insert o para el update. Puede ser para todos, puede ser para uno de ellos, puede ser para 2 de ellos. Y luego la sentencia as y todo lo que nosotros programemos. Bueno, aquí podemos ver que cada una de estas 3 palabras corresponde a una sentencia, una acción que va a desencadenar nuestro procedimiento, nuestro trigger. El bloque de sentencias, que sería este, podemos realizar prácticamente cualquiera de las sentencias que tengamos dentro de Transact SQL, con algunas limitaciones, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, no podemos utilizar un select, pues el trigger no va a devolver datos al usuario. Si sabemos, un select es la selección de la información para que la muestre en consola, para que el usuario pueda visualizarla. Un trigger no puede devolver datos. Simplemente se ejecuta para cambiar o comprobar datos que se van a insertar, a actualizar o a borrar. Por ejemplo, queremos crear un trigger que se llame modificación clientes. Bien, sobre una tabla llamada customers, que nos va a mostrar un mensaje cuando se actualice una fila. Aquí cuando nos dice actualiza ya estamos hablando del update. Entonces el código será el siguiente. Siempre create trigger seguido del nombre, en este caso modificación clientes, on customers, es decir, en la tabla customers. ¿Para qué acción? Cuando ocurra un update. ¿Y qué va a ocurrir? As print, es decir, imprime en consola. Para eso nos sirve el print. Han actualizado la tabla de customers. Bien. ¿Cuándo va a desencadenarse? Bueno, cuando nosotros realicemos un update sobre customers y le vamos a decir set contact name María Walters. Bien, es decir, el nombre de contacto, el campo contact name va a cambiarse a María Walters, en donde tengamos un customer ID igual a route. Bueno, aquí vamos a conseguir 2 cosas. Primero, que se actualice el cliente y se va a obtener el momento
el mensaje que muestra como ejecución del trigger la actualización. Bien, ahora tiene ciertas limitaciones los triggers. Una de ellas es que no se puede disparar uno dentro del otro, pues nos daría un bucle infinito. Se puede hacer indirectamente, pero no ciertamente un trigger dentro de otro. Que aquí en la sentencia, luego del as, coloquemos otro trigger. No puede ejecutar instrucciones de DL, como un nuevo insert. Si nosotros estamos generando un trigger que se ejecute a partir de un insert y nosotros queremos ejecutar otro insert dentro del trigger, se va a generar, por ejemplo, un bucle. No podemos utilizar un update o un delete, y tampoco select into o creación de dispositivos dentro de un trigger, como crear tablas virtuales. Para borrar un trigger tendríamos esto: drop trigger seguido del nombre del trigger. En este caso, si queremos borrar el que ya hemos creado, drop trigger modificación clientes. Vamos a estudiar un poco las tablas deleted e inserted. Estas son tablas virtuales que se crean cada vez que nosotros hacemos una instrucción de DL, es decir, un insert, un delete, un update. Bien, cuando nosotros borramos algo, veamos con este ejemplo que se está creando una tabla y estamos haciendo un insert. Aquí estamos creando un trigger que va a mostrarnos lo que ocurre en la tabla deleted y en la tabla inserted. Bien, vamos a hacer un insert en este caso porque estamos diciéndole que ocurra después de un insert, de un update o cualquier delete. Cualquiera de las tres va a mostrarnos lo que ocurre en estas tablas. Cuando estamos haciendo un insert, aquí podemos ver en la tabla deleted no ocurre nada, en la tabla inserted sí. Entonces, ¿cómo explicamos esto? La tabla deleted y la tabla inserted son tablas virtuales que van a mostrarnos la información que haya cambiado luego de un insert, de un delete o de un update. Luego de un insert no va a ocurrir nada en la tabla deleted porque solo estamos enviando información. En cambio, si aquí estamos borrando algo, eso se va a ver reflejado en esta tabla virtual deleted. No se va a ver nada en el insert. ¿Por qué? Porque no estamos agregando ninguna información, solo estamos quitando. Pero cuando hacemos un update, sí ocurre algo en las dos. Bien, aquí podemos ver que le estamos cambiando el nombre a Marcia Morales, donde el código sea 1. Muy bien, en el inserted nos aparece la nueva información y en el deleted nos aparece la vieja. Si vemos, le estamos diciendo que va a cambiar el nombre a Marcia. Anteriormente podemos ver que teníamos María. Bien, esto nos sirve para, por ejemplo, cuando se hace una comprobación en el trigger, perdón. Esta información se mantiene en la tabla deleted o en la tabla inserted. Entonces podemos hacer rollback si vemos que la comprobación no es satisfactoria. Tendríamos algunos tipos de desencadenadores, los múltiples, que en una misma tabla podemos crear muchos triggers que se ejecuten en la misma acción. Bien. Los recursivos. Cuando un trigger puede llamar a su vez a otro de forma directa o indirecta, generalmente indirecta, como que nosotros hacemos un insert, pero en ese trigger nos
que se llama con un insert, podríamos ver una comprobación en la que tiene que cumplirse cierto formato y si no se cumple se borra esa información, se hace un rollback. Entonces se manda a llamar otro trigger. Y luego están los anidados, en la que si un trigger hace un cambio en una tabla en la que se encuentra definido otro trigger, se manda a llamar este, y a su vez si se encuentra otro trigger que se vea afectado, se manda a llamar y así sucesivamente. Algunas limitaciones. Solo se puede aplicar a una tabla, ya lo decíamos. Se va a asignar a una tabla específica. Aunque un trigger se define dentro de una base de datos, puede hacer referencia a objetos que se encuentran fuera. La acción del desencadenador puede utilizarse para definir más de un trigger sobre la misma tabla. Aquí podemos ver el set volverá al estado definido una vez que concluye la ejecución del mismo. No se permite la utilización de sentencias DDL, ya lo decíamos. Y tampoco se puede utilizar un trigger en una vista, que fue la guía anterior. Y eso sería la explicación, la introducción teórica a los triggers. Como siempre vamos a tener varias partes. El procedimiento, que la verdad está bastante corto esta vez. Bien. Y tendríamos, veamos, un análisis de resultado y nada más para este caso. Nada más tendríamos el análisis de resultado. Bueno, aquí tendríamos unos ejercicios referentes a ese análisis. Eso sería todo.